Con el abrigo bien abrigado y el viento agitándome el pelo, me quedé de pie al borde del aparcamiento del concesionario. Mi nuera, Chloe, se reía tanto que tenía la cabeza echada hacia atrás y su larga melena caía sobre el reposacabezas de su flamante SUV de lujo cuando la vi desde el otro lado del aparcamiento. Sus amigos la rodeaban, grabando y tomando fotos como si acabaran de asistir a una coronación real. No tenían ni idea de lo que celebraban. Sin embargo, yo sí. Ahorré toda mi vida para comprar el coche. Mi único hijo, Landon, se roba todo el dinero para satisfacerla. Sentí una repentina y vibrante claridad en lugar de ira o tristeza. Hace 6 meses. Era otra mujer. Esa yo habría sollozado en el coche y habría permitido que esta experiencia la destrozara. Ahora no. Hoy no estaba aquí para que me compadecieran. Vine a recuperar lo que me pertenecía por derecho. Mientras se ajustaba el brillo de labios y arreglaba el retrovisor, Chloe se giró ligeramente en el asiento del conductor. Recordé esa expresión del primer día que Landon la trajo a casa. Amable, cortés e incluso entrañable. Una vez me llamó mamá dijo que quería saber sobre las costumbres de nuestra familia y preparó una tarta de queso. Cada sonrisa me cautivó. Observé al gerente del concesionario haciendo un gesto silencioso a su personal, 2 empleados de la oficina y un mecánico. Todos estaban al tanto de la situación. 3 semanas antes había comprado acciones mayoritarias del concesionario con engaños. Hoy volví como propietario por primera vez. Vamos a dar una vuelta con esta maravilla, exclamó Chloe y su voz resonó por todo el aparcamiento. Sus amigos aplaudieron. Después, giró la llave. Nada, el motor no arrancó. Lo intentó varias veces, su sonrisa se quebró y luego se desvaneció por completo. Un técnico se acercó a su ventanilla y tocó cortésmente. Confundida, Chloe la bajó. Su respiración se aceleraba por el terror. Y casi podía oírla. Le entregó un papel impreso y se disculpó. El vehículo tendrá que ser retenido. Hay un problema con el título. Chloe echó un vistazo al papel. ¿Qué es esto? ¿A qué problema de título te refieres? Yo apagué este coche. Me acerqué a ella y dije, de hecho, sí, como si intentara encontrarle sentido a una pesadilla no contada. Parpadeó una y otra vez. ¿Darla? Asentí con calma. Hola, Chloe. Sus amigos se giraron hacia mí, mudos y perplejos. Es su suegra, murmuró uno de ellos. Me acerqué al coche lenta y deliberadamente, deteniéndome a pocos metros. Hablé sin titubear, este coche es mío porque su marido lo compró con dinero que me sacaron de la cuenta sin mi consentimiento. El intento de Chloe de restarle importancia terminó sonando como un ahogo nervioso. No puedes simplemente presentarte y aceptarlo. La miré a los ojos. Legalmente puedo y lo estoy haciendo. Ese fue el momento. El momento en que recuperé mi voz, mi posición y mi autoridad junto con el dinero que me habían robado. Ella les gritó a sus amigos que apagaran las cámaras mientras cerraba la puerta de golpe y salía del coche con las mejillas sonrojadas. Sin embargo, no lo hicieron. Miraron fijamente. Observaron. Y yo permanecí allí como la señora que no se iba, no como la víctima. Cuéntanos desde donde lo ves en los comentarios antes de empezar. Para más historias impactantes, recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte. Yo era simplemente Darla Whitmore, una administradora escolar jubilada de 62 años con un pequeño jardín, una casa tranquila y un hijo en quien creía poder confiar mi vida antes de la traición. Antes de la quietud y antes de las noches sin descanso, tenía días tranquilos pero ajetreados. Pasear por el barrio y saludar a los mismos corredores que había visto durante años ocupaba mis mañanas. Incluso cuando estaba sola en la mesa, seguía preparando asados los domingos. Había enviudado hacía más de 10 años. Con el tiempo, el dolor por la prematura muerte de mi esposo Márquez se había apaciguado, dejando tras de mí una profunda gratitud por los años que pasamos juntos. Darla. Eres más fuerte de lo que crees, me decía Márquez a menudo. Sin embargo, evita que el mundo aprenda las malas. Luego llegó mi orgullo y alegría, mi único hijo, Landon.
Tras la muerte de Márquez, lo crié prácticamente sola. Cuando mi hijo cambió de carrera 3 veces, fui la madre que se ofreció como voluntaria en todos los eventos escolares. Le preparó almuerzos caseros y se quedó despierta toda la noche ayudándolo a revisar sus solicitudes de ingreso a la universidad. Pagué el resto de su deuda estudiantil con mi dinero. Le oculté que había vendido el terreno que Márquez me había dado. No soportaba verlo fracasar porque estaba pasando por dificultades. Quería abrazar a Lendan como imaginé que Márquez lo habría hecho cuando se casó con Chloe. Era joven, atractiva y llena de vida. Al principio, su sonrisa daba la impresión de que le gustabas de verdad. Trajo portarretratos con la frase "La familia lo es todo" grabada y me apodó mamá de "Qué bien", dije. Mi hijo está contento. Está forjando una vida, a pesar de su falta de posesiones, se tenían el uno al otro. Eso creía. Como un reloj. Transfería una pequeña cantidad de dinero de mis trabajos de tutoría y pensión a una cuenta de ahorros diferente cada mes. No, era para mí, para nada. Siempre imaginé que Lendan y Chloe podrían necesitar ayuda con la entrada. O quizás cuando sea mayor. Me mudaré con ellos para compartir casa de nuevo y tener algo de estabilidad. Me imaginaba una habitación cómoda arriba con una ventana que diera al amanecer. No tenía intención de comprar nada ostentoso ni de ver mundo. Solo quería tener siempre algo que aportar y nunca ser una carga. Las madres somos así. Nos preparamos. En silencio. Hacemos sacrificios. En invierno. Nos escondemos como ardillas. Las mujeres de mi edad que vivían al lado solían bromear sobre remodelar sus cocinas o tomarse unas vacaciones lujosas. Les sonreí cortésmente. Todo eso no era necesario. Para mí. Estaba tranquila. Mi hijo había nacido. Eso era suficiente. Lendan me besaba en la mejilla. Pedía las obras y luego se despatarraba en el sofá de mi sala como si tuviera 10 años otra vez cada vez que venía. Me decía que Chloe quería cambiar de coche otra vez o que estaba estresada por el trabajo. Pero, mamá, nos las arreglamos. Cada vez que se iba, me aseguraba de que llevara comida o un pequeño regalo en un sobre. Aún tienes un hogar aquí. Parecía transmitir incluso $100. Me viene a la mente una tarde en particular. Estábamos disfrutando de un té helado en mi patio trasero. Las plantas de lavanda empezaban a florecer y soplaba una brisa suave. Siempre has sido mi apoyo, mamá, añadió. Volviéndose hacia mí. Algún día te lo compensaré. Recuerdo ese momento porque le creí, no por lo que dijo. Me habría reído si alguien me hubiera advertido entonces que Lendan acabaría vaciando esa cuenta de ahorros sin mi consentimiento. No mi hijo. No el hijo que acuné durante ataques de pánico, desamores y fiebres. No el hombre que, después de mi operación, se quedó despierto conmigo toda la noche para asegurarse de que pudiera dormir. No, mi mundo consistía en confianza ganada. Rutinas amables y fe en la mujer que él eligió y en el hijo que crié, y eso es lo que lo hacía aún más doloroso. Porque pierdes más que solo dinero cuando alguien a quien quieres abre la puerta a la traición. También pierdes la versión de ti mismo que creía estar protegido. Era un sábado de principios de primavera, de esos en los que todo parece acogedor, seguro y cómodo con el sol filtrándose por las ventanas. Les había pedido a Chloe y a Lendan que almorzaran conmigo. Nada especial, solo tarta de limón casera, té dulce y sándwiches de ensalada de pollo. Recuerdo haber usado la porcelana con estampados florales de mi madre para poner la mesa. Para darle aún más calidez, incluso encendí una de las velas que Chloe me había regalado por Navidad. Con el pelo rizado, las gafas de sol puestas y un bolso colgando de la muñeca como un premio. Chloe llegó con su habitual estilo. Lendan la siguió, asintiendo, pero casi sin presencia, con el teléfono en la mano. Tuvimos una breve conversación, o mejor dicho, les hice preguntas y me dieron respuestas apresuradas y preocupadas. ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿Qué tal el piso? Mínimo. ¿Qué planes tienes para el fin de semana? Chloe se echó el pelo hacia atrás y comentó, con amigos. De hecho, podríamos ir a ver coches. Me detuve al final. Ah, ¿le pasa algo al que tienes ahora? Pregunté, levantando la vista del té que estaba sirviendo.
Chloe se encogió de hombros. Da un poco de vergüenza llegar a los eventos en un Civic, ¿sabes? Pero está bien, aunque tiene unos cuantos años. Sorprendido por su franqueza o su engreimiento. Parpadeé. No supe identificar cuál. Lendan siguió mirando sin decir nada. Las palabras que resonarían en mi memoria durante meses fueron entonces pronunciadas por ella y se rió con una risa aguda e encantada. Mamá de, ¿seguro que tienes ahorros que nunca usarás? ¿Por qué no nos cuidas antes de morir? El ambiente se congeló. Pensé que sonreiría y me diría que bromeaba, pero en lugar de eso, solo dio un sorbo a su té y apartó la mirada, despreocupada. Lendan rió con inquietud. Mamá está bromeando. Aunque me reí disimuladamente, me quedé rígida por dentro, no recuerdo haberme comido toda la cena. Admito que les di segundas porciones. Sonreí e incluso les preparé las sobras para que se las llevaran. Pero en medio de esa tarde, se produjo una pequeña e irregular interrupción. Seguí oyendo su voz después de terminar de fregar los platos y ponerme a trabajar en mi crucigrama esa misma noche. ¿Por qué no nos cuidas antes de morir? Parecía tan arrogante y falso como si mis años de lucha y mi vida no fueran más que una cuenta bancaria esperando a ser gastada. Me dije que era una división generacional, un chiste malo. Hoy en día, los jóvenes tenían significados diferentes. Sin embargo, en el fondo sabía que no era así. Su tono tenía un aire calculador. Como si hubiera estudiado cómo decirlo sin pestañear. Lendan también. No la había corregido. No, parecía horrorizado. Se rió entre dientes. Hice un esfuerzo por dejarlo pasar. Sí, lo hice. Con la esperanza de que se riera y me dijera que estaba siendo sensible. Incluso contacté a mi amiga Marlene al día siguiente y se lo conté. En cambio, se quedó callada. Eso no tiene gracia, Darla, comentó. Eso sirve como advertencia. Sin embargo, no pude enfrentar a Lendan. Quizás tenía miedo de alejarlo. Quizás no quería aceptar lo que me decían mis instintos. Me convencí de que exageraba. Era mi hijo. No me haría ningún daño. Además, no le había aconsejado, siempre que viniera a mí, si alguna vez se metía en problemas. Te ayudaré. Me llamó una semana después. Hola. Mamá. Solo una pregunta rápida. ¿Cuánto tienes ahorrado? Al principio pensé que estaba preparando un chiste, pero no compartió mi risa. Solo curiosidad, dijo. Chloe sugirió que pensáramos en firmar conjuntamente o algo así cuando estábamos hablando de comprar un auto nuevo. Quizás estés dispuesta a ayudar, le dije. Hice una pausa. Lendan, es mucho pedir, entiendo. Solo estamos explorando alternativas. No hay presión. Sin embargo, la presión estaba presente, no en su voz, sino en su silencio. La voz de Chloe. Ya había probado cosas antes. La forma en que Lendan se dio cuenta de que yo siempre había respondido que sí, colgamos y no lloré, mientras miraba la pared. Una extraña sensación se apoderó de mi pecho. No era rabia, todavía no. Era incertidumbre. Empecé a dudar del joven que había criado por primera vez en mi vida. El cambio no se produjo de golpe. Al principio fue tan silencioso como el goteo gradual de una gotera tras una pared. Sentí que la podredumbre crecía, aunque aún no la veía. Lendan no me contactó durante unas 3 semanas después de esa llamada. Ni un ¿cómo estás? Mamá, ni mensajes de salud. Ni siquiera un video compartido o un meme que solía enviar. Estaba ocupado, me recordé. El trabajo debía ser duro. O quizás los parientes de Chloe estaban en la ciudad. Ofrecí todas las justificaciones posibles. Pero el silencio se volvió más opresivo y entonces, una noche, recibí un mensaje de Chloe, no de Lendan. Un mensaje corto, básico. Oye, ¿podrías darme tus datos fiscales? Lendan prometió ayudarnos con la solicitud del préstamo. Solo una anticipación, sin bienvenida ni interrogación. Durante varios minutos, miré mi teléfono. Ni siquiera un por favor. Solo una transacción. Sin contexto ni explicación. No respondí. Llamé a Lendan. Distraído, respondió. Había una tela encendida de fondo y se oía el leve tintineo de los platos. Oye, mamá. Sí, seguramente Chloe te envió un mensaje. Es solo para el vehículo. ¿Qué vehículo?
Pregunté intentando hablar con firmeza. Soltó un suspiro como si lo molestara. El que ya mencioné. Conseguimos una ganga, pero usar una garantía o tenerte como aval sería beneficioso. Colateral, repetí. Mamá. Tienes buen crédito. Literalmente tardaría 5 minutos en completar esto. Empezó en ese momento. La eliminación, no la traición. Había perdido mi humanidad. Serví como un recurso. Le dije que necesitaba tiempo para reflexionar. Parecía molesto. De acuerdo. Dijo, pero no esperes demasiado. Es una oferta temporal. Antes de que pudiera decir otra palabra, colgó. Desde entonces, cada conexión me parecía extraña, fría y meramente transaccional. Ya no me preguntaba por mi jardín, ni si había visto alguna película reciente. Ya no oía un te quiero al final de nuestras conversaciones telefónicas. Por el tono de su voz. Pensé que hablaba con un agente de atención al cliente y no, con mi propio hijo Chloe, en cambio, dejó de actuar. Llevé una tarta de fresa casera a una barbacoa familiar que organizaba mi sobrina Ember. Ay, Darla siempre trae sus guisitos, respondió Chloe, girándose para mirar a alguien, después de echarle un vistazo. Guisitos sencillos. Me dolió más de lo que esperaba la forma en que lo dijo. Con desdén, como si yo fuera un vestigio del pasado, sus comentarios me quedaron grabados toda la tarde, a pesar de mis esfuerzos por restarle importancia. Ella y Lendan se apiñaron al fondo de la mesa, riendo y susurrando como estudiantes de secundaria mientras nos sentábamos a comer, tras echarme un par de miradas rápidas. Oí a Chloe decir algo con la mano en la cabeza. Una vez fui parte de él, parte de las cosas. Ahora solo estaba presente. Poco a poco fui perdiendo mi identidad como su madre, la señora que le cosía los disfraces de Halloween. Lo acompañaba en las noches de fiebre y le escribía cartas cada semana cuando estudiaba. En el extranjero, prometí llevarlos a desayunar un día solo para ponernos al día. Chloe aceptó, pero se pasó todo el tiempo mirando su teléfono cuando llegamos a la cafetería. Lendan no dijo mucho. Cuando por fin llegó la cuenta. Levantó la vista y esperó a que la cogiera. Por costumbre, por amor o por alguna parte de mí que aún me parecía importante, lo hice. Pero cuando nos levantamos para irnos, oí a Chloe murmurar detrás de mí, bueno, al menos todavía sirve para algo. Se rieron. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No con fuerza ni con fuego, sino con determinación. Sonreí. Me despedí y caminé hacia mi coche como si nada hubiera pasado. Pero en mi pecho, un dolor lento y ardiente había comenzado. Ese dolor por el que no lloras porque no queda nadie que te consuele. Simplemente lo llevas en silencio, solo. Esa noche, en casa, no preparé la cena. No encendí velas ni leí. Me senté en mi sillón reclinable, mirando el ventilador de techo que giraba sin parar. En algún lugar de mi interior, algo se estaba apagando. No era el amor, todavía no, sino la versión de mí que creía que aún la veían. Estaba empezando a desaparecer. Ocurrió un martes. Lo recuerdo porque acababa de regresar de mi turno de voluntariado en la biblioteca local. Los martes siempre eran especiales para mí. Mi día tranquilo para sentirme útil, necesaria. Ayudaba a reorganizar los libros en los estantes, charlaba con los clientes habituales y pasaba un rato extra con los niños que venían después de la escuela ese día. Incluso le compré a Chloe un libro de bolsillo, una novela de moda que había visto en su lista de deseos la última vez que hablamos. Pensé, quizás si se la dejo, podemos tomar el té. Quizás hoy sea diferente. Esa mañana horneé pan de plátano. Lo envolví en papel aluminio mientras aún estaba tibio. Luego, con cuidado, puse el libro encima, até el paquete con cordel y conduje los 20 minutos hasta su apartamento. No llamé antes. Quería que fuera una sorpresa. En aquellos tiempos, a Lendan le encantaban mis visitas sorpresa. Abría la puerta como un niño. Me abrazaba y gritaba, «Mamá está aquí». Entré al estacionamiento, con el corazón latiendo, con una esperanza tonta. Subí la estrecha escalera y llamé. La puerta se entreabrió. Chloe estaba allí de pie, con una bata de seda, los ojos abiertos y una expresión indescifrable. «Oh», dijo con la voz apagada. «Hola, cariño», dije. Con dulzura, estaba por aquí.
Quería traerte algo. Levanté el pan de plátano envuelto y el libro, sonriendo con toda la calidez que pude. No me devolvió la sonrisa. Desde dentro oía voces, risas, música. El tintineo de las copas de vino. No sabía que tuvieras compañía, añadí. Rápidamente, puedo volver más tarde. No se movió para abrir más la puerta. En cambio, salió, cerrando la trasella hasta que solo se vio un pequeño fragmento de la fiesta. Vamos a tener una noche de chicas, dijo, vino, charcutería. Ese tipo de cosas. Lendan salió con sus amigas. Oh, eso suena divertido, sí que lo es. Su mirada se dirigió al pan de plátano. Se lo extendí de nuevo, solo un pequeño capricho. Y vi este libro en tu lista, así que me interrumpió. Qué considerado, pero sinceramente, Darla, no tienes que seguir haciendo esto. Parpadeé. ¿Haciendo qué? Pasar sin avisar. Traer regalitos. Es un detalle, pero a veces es demasiado. Sentí que se me calentaban las mejillas. No quería molestar. Solo quería. Suspiró. Mira, no lo digo con mala intención. Pero no tienes que seguir esforzándote tanto. Estamos viendo algo. Se quebró en mi interior, pero contuve la sonrisa. Por supuesto, dije en voz baja, te dejo que sigas con tu velada. Me giré para bajar las escaleras, con el brazo todavía sujetando el pan de plátano y el libro. Entonces lo oí, una de sus amigas adentro, tan fuerte que toda la cuadra lo oyó. ¿Era tu suegra? ¡Qué incómodo! Y luego una risa, aguda, cruel, resonante. Chloe no la corrigió. No me defendió. Simplemente volvió a entrar y cerró la puerta. Me quedé paralizada al pie de la escalera. No había sentido esa punzada desde que, de niña, oí a dos chicas susurrar sobre mis zapatos usados. Era la misma sensación, pequeñez, vergüenza. La certeza de que no eres más que ruido de fondo en la vida de otra persona. Al llegar a casa, dejé el pan de plátano en la encimera de la cocina. El cordel se había desenrollado un poco. El olor seguía siendo cálido y dulce. No lo comí. Ni siquiera lo desenvolví. Simplemente me senté a la mesa y lo miré hasta que el sol se puso tras las colinas. Más tarde esa noche tiré el libro a la basura. No por despecho, sino porque por fin entendí algo. No era bienvenida. Ni en su casa, ni en sus vidas, ni siquiera en la historia que construían juntas. Yo era la extra anticuada. La mujer que había dado demasiado y ahora era inoportuna. Ese fue el momento en que todo encajó. No solo la crueldad, sino el consuelo con el que la había transmitido. Esto no fue un accidente. Este era su límite, su línea en la arena. Y Lendan la había trazado con ella después de esa noche. Algo dentro de mí se quedó completamente en silencio. No era rabia ni angustia. Era más frío que eso. Era el tipo de silencio que llega después de demasiadas oportunidades. No llamé a Lendan. No le escribí. No le envié mensajes de seguimiento ni notas de espero que estés bien. Por primera vez en mi vida, me quedé con la sensación de que tal vez, solo tal vez, ya no formaba parte del mundo de mi hijo. Y él nunca me contactó. Pasaron 2 semanas, luego 3. Me dije a mí misma que estaba ocupado, que Chloe probablemente lo distraía, pero en el fondo sabía que no era así. No llamaba porque creía que no lo necesitara. Hasta que una tarde por fin lo hizo. Hola, mamá, dijo, con un tono demasiado informal para el tiempo transcurrido. Acabamos de comprar un coche. Lo compramos en un negocio familiar. Un concesionario que Marque soñó con tener algún día. Solíamos bromear sobre ello, Whitmore Motors, donde la honestidad está incluida en el precio. Se me cortó la respiración. Bajé corriendo las escaleras y abrí mi portátil. El concesionario, donde Chloe compró su coche, no era un concesionario cualquiera. Era ese mismo. El mismo lote. El nombre había cambiado, pero la ubicación no. Y estaba a la venta pública, discretamente. El anuncio en línea mencionaba oportunidades de compra rápida y el deseo de recibir ofertas en efectivo. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando la pantalla con el corazón latiendo con fuerza. Era como si el destino hubiera dejado la puerta entreabierta lo justo para que me diera cuenta. Y de repente, algo dentro de mí cambió. No de repente, sino como un pequeño destello de calor que regresa a una habitación fría.
Cerré la laptop, apreté la foto contra mi pecho y susurré, Márquez, quizás sea esto. Quizás esto es lo que querías decir. Pero antes que nada, sabía que tenía que afrontar en qué me había convertido. A la mañana siguiente, me paré frente al espejo. Por primera vez en semanas. Me miré de verdad. Mi piel estaba opaca. Mis ojos estaban hundidos. Me estaba encogiendo por dentro y por fuera. Y entonces dije en voz alta, esto no es lo que soy. Preparé un baño caliente. Me peiné. Me pinté los labios. No por nadie más, sino por mí, porque había tocado fondo, pero no iba a quedarme ahí. La foto del concesionario me había despertado algo. Pero no fue hasta que empecé a rebuscar entre mis viejos archivos que todo cambió. Empezó con una caja de zapatos. Había buscado en el armario de la habitación de invitados mis antiguos registros de impuestos, a los que Lendan había intentado acceder semanas antes. Ese armario no se había tocado en años. Todavía olía ligeramente a cedro y polvo, como si el pasado hubiera estado esperando pacientemente a que lo abriera de nuevo, al fondo. Bajo una pila de carpetas, había una caja de zapatos azul marino, con una etiqueta escrita a mano por Márquez. Para darla, importante. Casi no la abrí. Una parte de mí temía que solo fuera más dolor, más recordatorios de lo que había perdido. Pero lo hice. Dentro había 3 cosas, un recorte de periódico erogado de 1990 y uno sobre la venta del Whitmore Auto Group original a un nuevo propietario. Márquez lo había encerrado en un círculo rojo y había garabateado en el margen, ¿todavía quieres tener esto algún día? Una memoria USB con sus iniciales grabadas en una pegatina y una carta escrita a mano doblada 2 veces y desgastada en los bordes. Abrí la carta primero. Darla, si estás leyendo esto. Probablemente ya no estoy contigo. Y pensarlo me rompe el corazón, pero también te conozco. No te derrumbas, no te retiras, te reinicias. Eso es lo que siempre has hecho. Si la vida te ha acorralado, quiero que sepas 2 cosas. Eres más inteligente que quienes te subestiman, y eres más fuerte que quienes te han arrebatado. No combatas el fuego con fuego, combátelo con un legado. No le debes bondad a nadie si te han devuelto. El amor con traición. Reconstruye bajo tus propios términos. Y si alguna vez se presenta la oportunidad, recupera lo que creen que te arrebataron. Te amaré por siempre, Márquez. Me senté allí mismo, en la alfombra, con los ojos llenos de lágrimas y la carta temblando en mis manos. No era solo una nota. Era un mapa. Un mensaje del hombre que sabía que algún día necesitaría que me recordaran mi propio valor. Encendí la vieja computadora de escritorio en la esquina y conecté la memoria USB. Dentro había documentos, docenas, las hojas de cálculo de ahorros de Márquez, investigaciones de concesionarios, notas sobre compradores potenciales e incluso correspondencia con un hombre llamado Clarence Hayes, un inversor privado con el que había colaborado en una operación inmobiliaria. Los correos electrónicos habían cesado unos meses antes del fallecimiento de Márquez, pero el último mensaje se titulaba, si Darla alguna vez llama. Confía en ella. Ella termina lo que yo empiezo. Me quedé mirando esas palabras un buen rato. No sabía qué me conmovía más, la fe de Márquez en mí o la escalofriante certeza de que todo lo que necesitaba ya estaba en mis manos, el concesionario que Chloe había presumido en línea. El que exhibía con orgullo como símbolo de su nuevo estilo de vida era el mismo lote que Márquez alguna vez soñó tener. Me pareció surrealista, como si el tiempo se hubiera derrumbado. Dándome una segunda oportunidad, hice copias de todo. Luego llamé a una amiga, Kerelin, una abogada mercantil jubilada que me ayudó con la planificación patrimonial tras el fallecimiento de Márquez. La invité a tomar un café. Cuando llegó, preparé los documentos, el recorte, la memoria USB y la carta. Leyó en silencio, luego me miró y dijo, ¿quieres hacer algo? Asentí en silencio, con cuidado. Pero siga la mañana siguiente. Kerelin programó una reunión con el agente actual del concesionario. La venta seguía activa, pero el interés había sido bajo. Financieramente, el negocio estaba en una situación precaria. Algunos inversores silenciosos esperaban una compra rápida y cuantiosa, de esas que evitan demasiadas preguntas. No revelé quién era, todavía no.
Simplemente pedí números, contratos, condiciones, y al salir de esa oficina algo cambió. Ya no me sentía invisible. Ya no me sentía como la madre abandonada, ni como la mujer humillada en la escalera. Era una mujer con un plan, con influencia, esa noche, en la cocina. Sostuve la carta de Márquez por última vez y susurré, ahora la veo. Porque ese fue el momento en que dejé de lamentar lo que me habían arrebatado y comencé a prepararme para recuperarlo. Dicen que los momentos más tranquilos son aquellos en los que todo cambia de verdad. Para mí no fue un trueno ni un estallido de ira justificada. Fue una inhalación lenta. Una respiración larga y constante que no me había dado cuenta de que llevaba meses conteniendo. Me desperté a la mañana siguiente de reunirme con el corredor y preparé café como le gustaba a Márquez. Fuerte, solo, con un terrón de azúcar. Lo serví en su vieja taza, aquella con el asa desportillada que decía el mejor papá del mundo. Hacía años que no lo tocaba. Esa mañana. Necesitaba hacerlo, lo llevé al porche trasero, descalza, con las tablas frías bajo mis pies y me senté en la misma silla donde solía leerle cuentos a Lendan antes de dormir en las noches de verano. El sol aún estaba bajo, un suave rubor melocotón se cernía sobre el horizonte. Por una vez no sentí el dolor de la soledad ni el peso del dolor. Me sentía tranquila. Lista, hay un momento en la vida de toda mujer en el que deja de pedir permiso, en el que la disculpa que se le atoró en la garganta se disuelve, en el que ya no espera que la inviten a las habitaciones que ayudó a construir. Este fue ese momento, no tramaba venganza. No albergaba resentimiento. Estaba despertando a la verdad. Había sido la columna vertebral. La mano que lo sostenía todo. Y ahora tenía derecho a mantenerme firme sin culpa. Abrí mi cuaderno y empecé a escribir, no por rabia, sino por claridad, un plan, silencioso, metódico, preciso. Enumeré todos los activos financieros que me quedaban, incluyendo la pequeña pensión de profesor que había estado ahorrando para emergencias. Calculé cuánto tendría que aportar a la compra del concesionario para asegurarme el control. No bastaba con destruirlos. No quería destruirlos. Quería poseer precisamente aquello que creían que era demasiado frágil para comprender. Y más que eso, quería recuperar mi dignidad. En los días siguientes, limpié la casa. No la limpieza que se hace antes de recibir visitas, sino la que despeja la energía. Doné ropa vieja. Empaqueté álbumes de fotos e incluso tiré las velas de soja de Chloe a la basura. No estaba amargada. Estaba podando, haciendo espacio para algo nuevo. Me reencontré con Clarence Hayes, el inversor sobre el que Márquez había escrito. Seguía vivo, seguía con la mente abierta y, casualmente, seguía activo en el mundo de las inversiones locals. Cuando lo llamé, se acordó de Márquez al instante. Su voz se apagó al decir mi nombre. Márquez siempre decía, si alguna vez aparecías, significaba que algo grande estaba a punto de suceder. Dijo, quedamos para almorzar al día siguiente. Le enseñé la memoria USB, los documentos y el plano. Me escuchó, asintió lentamente. Se inclinó y dijo, no estás aquí para pedir ayuda. Estás aquí para ocupar tu lugar. Sonreí. Exactamente. Formamos una pequeña sociedad. Él aportaría apoyo financiero. Yo conservaría la mayoría de las acciones. Insistí en el control operativo total y dejé claro que no era un proyecto vanidoso. Era una recuperación. Mientras tanto, empecé a presentarme en el concesionario como consultor. Nadie sabía quién era. Vestía ropa neutra, llevaba el pelo recogido y hacía preguntas como un inversor curioso, haciendo la debida diligencia. El equipo de ventas me recibió con cautela. La recepcionista dijo que me resultaba familiar. Mantuve la cabeza gacha. Mantuve la voz tranquila. Me despertaba constantemente. Empecé a pasar las mañanas leyendo revistas especializadas, aprendiendo todo lo que podía sobre el flujo de inventario, los contratos de arrendamiento y las bonificaciones de los fabricantes. Cosas que Chloe y Lendan ni siquiera consideraron cuando se gastaron $38,000 en una SUV de lujo. Estudié sus errores financieros como un cirujano analiza una radiografía. No estaba planeando mi siguiente paso por despecho.
Lo estaba haciendo. Desde la quietud, desde la claridad, desde un fuego reavivado no por la venganza, sino por el respeto propio, una mañana. Mientras estaba sentada en la sala de espera del concesionario, durante una de mis visitas anónimas, vi la publicación de Instagram de Chloe pasar rápidamente por la pantalla del teléfono de una clienta cercana. Estaba sonriendo en el coche. El texto decía, solo cosas de la reina pagado al contado. Y algo dentro de mí volvió a hacer clic. No con rabia, sino con determinación. Porque ella tenía razón. Estaba pagado al contado y ahora el pago estaba a punto de ser devuelto. Para cuando llegó el verano, me había convertido en una mujer diferente. Ni más ruidosa, ni más fría, solo más clara. Cada mañana me despertaba con una misión. Nadie sabía lo que estaba construyendo. Ni los vecinos, ni mis viejos amigos, ni siquiera los empleados del concesionario. Y mucho menos Lenda y Chloe, no me habían llamado desde nuestra última conversación. Y yo no me había comunicado con ellos. Creían que me había relegado, silenciosamente a las sombras, amargado, roto, irrelevante. Esa creencia era mi mayor ventaja. Operaba en silencio, como una corriente bajo la superficie, sin anuncios, sin advertencias. Solo un movimiento constante hacia algo mucho más grande que la represalia, la restauración. Tras asegurar mi asociación con Clarence, inicié el proceso de adquisición bajo el nombre de Whitmore Equity LLC. Un discreto guiño al apellido que a Chloe jamás se le ocurriría asociar con una autoridad. Nuestra oferta fue limpia, en efectivo y en el momento justo. El dueño original del concesionario se había cansado de acumular deudas y estaba desesperado por salir. Clarence, quien tenía fama de discreción y rapidez, se encargó de la mayor parte del tiempo presencial. Yo era la fuerza silenciosa detrás de cada decisión, cada cláusula, cada condición. Lo único innegociable, quería control operativo total. Cada título, cada registro documental, cada libro contable debía pasar por mis manos. Mientras avanzaban las negociaciones, pasé mis días preparando el campo de batalla, no con armas, sino con conocimiento. Revisé los registros de transacciones del concesionario. Encontré mi dinero en el sistema, justo ahí, en el recibo de compra de la camioneta de Chloe. Mi número de cuenta parcialmente tachado. Seguía vinculado al archivo de pagos. El empleado debió asumir que se trataba de una transferencia de una cuenta conjunta. Y así fue, pero nadie había verificado mi consentimiento. Era una laguna procesal, una fisura legal. Y la evadí sin más. Registré el título del coche en el sistema. Legalmente, ahora tenía la facultad de retener cualquier vehículo asociado con fondos en disputa. Y una vez que el concesionario fuera mío, ese título también lo sería. Pero no actué todavía. No hasta que todo estuviera perfectamente en orden fuera de la oficina. Ordené mis finanzas. Corté todo vínculo con Lendan. Eliminé su nombre de la lista de contactos de emergencia de mi médico. Reescribí mi testamento y lo omití por completo por ahora. No lloré por ello, no titubeé. Simplemente lo crucé. También contacté a Kerelin, mi amiga abogada, y le pedí que preparara una declaración jurada que describiera el uso no autorizado de mis fondos para la compra del vehículo. Aún no la presenté. No me interesaba arrastrar a mi hijo a los tribunales, a menos que me obligara, pero quería tener la lista firmada, sellada y notariada por si acaso, una semana antes de que se concretara la transferencia de propiedad. Visité el concesionario por última vez como asesor. Recorrí la sala de exposición, charlé con la recepcionista. Incluso entré en la parte trasera, donde habían llevado la camioneta de Chloe para una limpieza a fondo. No dije ni una palabra al verla. Simplemente pasé junto a ella y sonreí. Brillaba a la luz del sol, reluciente, presumida y frágil. Igual que la vida que habían construido con dinero robado. Una vez dentro, me reuní brevemente con el jefe de planta, un joven llamado Kyle, que no tenía ni idea de quién era yo. Le pregunté sobre el seguimiento de vehículos, los protocolos de recuperación y las políticas del departamento de servicio. Respondió a todas mis preguntas con gran profesionalismo.
Entonces lo miré fijamente a los ojos y le dije, ¿te sentirías cómodo embargando un vehículo si resulta que los fondos usados para comprarlo fueron robados? Parpadeó. Por supuesto. Si la documentación es correcta y la propiedad está bajo revisión legal, es un proceso estándar. Bien, dije, estrechándole la mano. Eso es lo que necesitaba saber, al salir del edificio. Me detuve brevemente frente al mostrador de atención al cliente y miré la enorme pared de fotos enmarcadas de clientes. Allí, en el centro, estaba Chloe, sonriendo como si fuera la dueña del mundo. Recorrí su rostro con la mirada y pensé, ¿crees que me he ido? ¿Crees que he terminado? Pero no es así. Apenas estoy empezando. El cambio no empezó con un anuncio. Empezó con silencio. 3 días después de formalizarse la transferencia de propiedad, entré al concesionario no como invitado ni como asesor, sino como el nuevo propietario mayoritario. No hubo globos, ni comunicados de prensa, ni fanfarrias. No era así como. Quería que se desarrollara la historia. Quería que la transformación sucediera exactamente como me habían tratado. Silenciosa, desdeñosa e invisiblemente. La ironía era deliciosa. Esa mañana me vestí con modestia, pantalones azul marino, blusa color crema y el pelo recogido en un moño bajo. Sin joyas ni tacones. Solo una serena confianza. Crucé la puerta y saludé con la cabeza a la recepcionista, Yesman, quien seguía sin reconocerme a pesar de nuestros breves intercambios de las últimas semanas. Buenos días, dijo. ¿Puedo ayudarle? Sí, dije amablemente. ¿Podrías avisarle a Kyle que la señorita Whitmore está aquí para el recorrido matutino? Parpadeó y luego sonrió cortésmente. Por supuesto, se lo haré saber. Enseguida, la información tardó un momento en asentarse. La señorita Whitmore, como el nombre en los nuevos documentos de propiedad, el nombre en la transferencia bancaria que había saldado sus deudas. El nombre que ahora aparecía discretamente en el portal de administración al que todos los empleados tenían acceso, pero que no habían examinado con atención. Kyle salió de su oficina momentos después, con la corbata torcida y el portapapeles en la mano. Buenos días, señora, dijo, profesional pero confundido. Usted es la nueva socia propietaria. Corregí con amabilidad. Clarence es accionista minoritario. El concesionario ahora está bajo mi gestión. Arqueó las cejas. Bueno, bienvenido. Nos alegra tenerlo aquí. La verdad es que ya he estado aquí, dije con una leve sonrisa. Solo que en un puesto diferente. Asintió tímidamente, probablemente dándose cuenta de que no era la primera vez que hablábamos. ¿Le gustaría ver algo hoy? Sí, dije. Empecemos con la cola de servicio. Recorrimos juntos el lote. Kyle me ofreció una evaluación honesta de la situación del inventario, las ventas estancadas y el proceso de archivo obsoleto. Era todo lo que ya había leído en los informes. Pero escucharlo en voz alta me reafirmó en que no me había equivocado. Luego llegamos al pórtico cubierto, donde los vehículos recién revisados esperaban a ser recogidos. Y allí estaba la camioneta de Chloe, interior de cuero blanco, brillante y flamante. El emblema del capó reflejaba la luz del sol como si estuviera en una exposición. Parecía un premio, una recompensa, un símbolo de estatus. Me detuve frente a él. Kyle me miró. Ese está listo para recoger hoy, dijo con indiferencia. Una revisión de rutina. Es de una tal Chloe Bennet. Asentí lentamente. Van a retener ese vehículo. Frunció el ceño. ¿Retenerlo? Con efecto inmediato. La propiedad está en disputa. La compra se realizó con fondos de una cuenta malversada. Mía. Dudó. ¿Seguro que quiere escalar esto internamente? No estoy escalando nada. Estoy protegiendo un activo. Consulta el expediente de propiedad. Encontrarás mi nombre como titular original de la cuenta. El departamento legal ya lo ha marcado. El coche se queda hasta que autorice su entrega. Kyle me miró fijamente. Entre impresionado y alarmado, pero asintió. Entendido, volvimos adentro. Sentí que la energía empezaba a cambiar. El personal susurraba tras los escritorios. Yesman me miró fijamente al pasar, con los ojos abiertos, tratando de atar cabos. La noticia se correría rápido. La nueva dueña no era una simple inversionista.
Era una madre con un libro de contabilidad, una mujer con recibos, y no estaba allí para ser educada. Esa tarde, Chloe llamó a recepción furiosa. Jesman le transfirió la llamada a Kyle, quien con calma le dijo que el coche no podía ser liberado sin la autorización del propietario. Cuando exigió saber quién había autorizado la retención, Kyle dijo 2 palabras: señora Whitmore. Ella guardó silencio. Al día siguiente, Chloe irrumpió en el concesionario con sus tacones de diseñador y sus enormes gafas de sol. Arrastrando a una de sus amigas, fue directa al mostrador de atención al cliente, exigiendo respuestas. Jesman la condujo tranquilamente a la oficina. Yo ya estaba dentro, esperando. No me puse de pie cuando entró. Tiró su bolso sobre la silla y siseó: ¿qué clase de juego es este? Nada de juego, dije simplemente. Ese coche se pagó con mi jubilación robada. Y ahora está en revisión. No puedes llevártelo así como así, espetó. Ya lo hice. Se puso roja. Su amiga intentó intervenir, pero la miré sin pestañear. Esta es una conversación privada. Siéntete libre de esperar afuera. Su amiga se fue. Chloe se sentó bruscamente. Te voy a arruinar, susurró. No, Chloe, dije, ya lo intentaste, pero sigo aquí. Y ahora soy yo quien tiene las llaves. No habló después de eso. Simplemente se quedó allí sentada, callada, pequeña, exactamente como me habían hecho sentir. Y en ese silencio, el poder cambió. No con gritos, ni con violencia, sino con pruebas, con paciencia. Y con una mujer que sabía exactamente lo que le habían arrebatado y cómo recuperarlo. Me incliné hacia adelante, apoyé las manos tranquilamente sobre el escritorio y la miré fijamente. Esto no es una maniobra, dije. Estos son negocios, y más importante aún, esto es justicia. Se burló, intentando recuperar la compostura. ¿Crees que puedes entrar aquí y embargar mi coche como si fueras alguien? No recuperé nada, respondí. Compré el concesionario legalmente, discretamente. Y luego denuncié una compra fraudulenta. Mi dinero, robado de mi cuenta, usado sin mi permiso para comprar tu coche. Lo estás tergiversando todo, dijo, pero se le quebró la voz. Lendan dijo. Me da igual lo que haya dicho Lendan, la interrumpí con voz fría pero cortante. Lo que me importa es que ninguno de los dos pensó que me daría cuenta ni que me defendería. Pero lo hice. Guardó silencio. Dejé que el silencio se prolongara. Yo era la mujer a la que despediste. Continué. La que trajo pan de plátano y libros e intentó formar parte de tu vida. La mujer a la que le pusiste los ojos en blanco. La mujer cuyo dinero tomaste sin preguntar. Pero ya no soy esa. Mujer.chl hoy se recostó en la silla, con los brazos aún más apretados, y se alzó un muro de desafío. ¿Y qué? ¿Solo quieres humillarme? No, dije. Eso se solucionó solo. Verás, Chloe, la gente no te humilla. Lo hace sola, fingiendo que la amabilidad es debilidad. Confundiendo el silencio con ignorancia. Me llamaste gorda. Te reíste con tus amigas mientras yo estaba fuera de tu puerta con pan de plátano como una tonta. Tomaste lo que no era tuyo y esperabas aplausos. Sus labios se apretaron. Pude ver cómo la vergüenza se abría paso bajo la superficie. Pero aún no había terminado. No estoy aquí para arruinarte la vida. Estoy aquí para recuperar la mía. Apartó la mirada hacia la ventana, parpadeando rápidamente. Pero no me detuve. No necesito una disculpa tuya. No necesito tu respeto, pero quiero que sepas esto cada vez que te sientes al volante de ese coche. Cada vez que publiques una foto fingiendo que te lo has ganado, recordarás este momento. Recordarás el día que entré y recuperé lo que era mío. Llamaron a la puerta. Kyle asomó la cabeza. Señora Whitmore, la grúa está lista para mover el vehículo. ¿Le doy la orden? Miré a Chloe. Tenía los ojos muy abiertos, atónita. Su confianza, la petulancia que desprendía como un perfume, se había esfumado. No me regodeé, no sonreí, solo asentí. Sí. Gracias, que lo remolquen al almacén hasta que terminemos la auditoría legal. Chloe se levantó de golpe. No tienes que hacer esto delante de todos. La miré a los ojos por última vez. No, dije, levantándome, lentamente, pero no tuviste ningún problema en presumir del robo delante de todos.
publicaste el coche en Instagram con pagado al contado. Bueno, no lo estaba. Y ahora sí, retrocedió como si le hubieran dado un golpe, y la verdad finalmente la azotó. Rodé el escritorio con los tacones resonando lentamente contra las baldosas y le abrí la puerta. Que tengas una buena tarde, Chloe. Salió furiosa sin decir nada más, dejando solo un ligero aroma a perfume y derrota. Me quedé en la puerta viendo cómo la grúa entraba al aparcamiento. Algunos clientes voltearon la cabeza cuando la camioneta, la misma de la que Chloe había presumido durante semanas, fue cargada y asegurada. Sin gritos, sin alboroto, solo silencio. El mismo silencio que me habían impuesto durante meses. Pero esta vez no era el silencio del abandono. Era el silencio de la consumación, el silencio de la justicia, y por primera vez en lo que parecieron años. Lo inhalé como si fuera oxígeno, me volví hacia Kyle y le dije, volvamos al trabajo, porque ese día había recuperado más que un coche, había recuperado mi lugar. Pensé que recuperar el coche sería el final. Ese era el final poético que había imaginado. Una recuperación limpia y silenciosa de lo que me habían arrebatado. Pero a veces, la vida tiene su propia manera de escribir el capítulo final. El giro inesperado llegó 3 semanas después, en un sobre blanco que me deslizaron por debajo de la puerta. Era un aviso legal, grueso, oficial, cargado de arrogancia, una carta del abogado de Lendan. Me demandaba, alegando angustia emocional, embargo ilegal e interferencia intencional con el patrimonio conyugal. Lo leí 3 veces. Y cada palabra me impactó más profundamente que la anterior. No me había llamado. No me había pedido hablar. Ni siquiera me había escrito una nota. Así fue como mi hijo decidió contactarme a través de una demanda. Por un instante, me encogí. Había entregado mi corazón a este chico, lo había criado con dolor y dificultades, había renunciado a vacaciones y lujos. Incluso a una parte de mí misma para asegurarme de que lo tuviera todo. Y ahora intentaba arrastrarme por el barro, legalmente. Pero entonces recordé, me había preparado para esto. Busqué la carpeta roja que Kerelin y yo habíamos etiquetado como contingencia. Dentro estaba todo lo que le había pasado por alto. Copias de extractos bancarios, capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos donde admitía haber usado mi cuenta. Una declaración jurada notariada que confirmaba que nunca di mi consentimiento verbal ni escrito para el retiro, el registro completo de transacciones. Incluso la publicación de Chloe en Instagram presumiendo de la compra. Empaqué todo en una carpeta nueva, la llamé respuesta y llamé a Kerelin. Leyó la demanda una vez. Levantó las cejas y dijo, no solo estamos defendiéndola. Estamos contrademandando. Ah, sí, dijo. Estamos presentando una demanda por fraude financiero, maltrato a personas mayores y robo civil. Y créeme, el tribunal se lo tomará en serio. Fue surrealista. Nunca imaginé estar en una batalla legal contra mi propio hijo. Pero tampoco imaginé que se convertiría en alguien capaz de robarle a la persona que más lo amaba. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. 2 días antes de la mediación judicial programada, el abogado de Lendan llamó a Kerelin. Estaba nervioso, a la defensiva, sudando incluso por teléfono. ¿Podemos resolver esto en privado?, preguntó. Sin juicio, sin prensa, sin escaladas. ¿Por qué?, preguntó Kerelin, tan tranquila como siempre. Hubo una pausa. Entonces lo dijo, porque alguien filtró la noticia. Alguien, nunca supimos quién. Le había dado el chivatazo a un periodista local. El artículo se publicó en línea con el titular: Mujer compra un concesionario y recupera el coche que compró con los ahorros robados a su propio hijo. No eran solo chismes, eran detallados, precisos y devastadores. El reportero había obtenido de alguna manera capturas de pantalla, registros de propiedad y archivos de transferencia de concesionarios. La publicación de Chloe en Instagram estaba insertada. La noticia se viralizó, se compartió cientos de veces y fue retomada por 2 importantes blogs de noticias. De repente, la historia no se trataba solo de mí. Se trataba de mujeres como yo, madres que habían sido utilizadas, ignoradas, borradas. La gente dejaba comentarios como, es mi heroína. La venganza silenciosa es la mejor venganza.
No te metas con una mujer que construyó algo de la nada. Todas las Chloe del mundo acaban de ser castigadas. No me regodeé en ello. No presumí. Pero sí me permití un pequeño gesto para cerrar el capítulo. Le escribí una carta a Lendan. Tuviste todas las oportunidades para arreglar las cosas. Elegiste el orgullo en lugar de la disculpa. Elegiste el silencio en lugar de la propiedad. Ya no soy tu red de seguridad. Ya no soy tu cuenta bancaria secreta. Ya no estoy ciega. Lo que has perdido no es el coche ni el dinero. Lo que has perdido es tu lugar en mi vida. Si algún día encuentras el valor para ser el hombre que crié, sabrás dónde encontrarme. Hasta entonces, te dejo ir con solo la verdad. Mamá, no la envié, junto con la carta de Márquez. La envolví y la guardé en mi caja fuerte ignífuga. Tanto el joven que me destrozó como el hombre que me construyó. El caso se abandonó abruptamente. Esa misma semana, junto con una oferta de acuerdo y un acuerdo de confidencialidad. No me quedé con el dinero. No era lo que quería. En cambio, le pedí a Kerelin que lo transfiriera a un albergue para mujeres cercano a mi nombre, con la condición de que se usara para ayudar a mujeres mayores que habían sufrido abuso económico. Por parte de sus familiares, recibí una llamada personal de la directora del refugio. Sollozó. Como no era caridad, no lo hice. Se hizo justicia. No de la ruidosa. No de la teatral. La última. La indiscutible, han pasado casi 2 meses desde que se desestimó el caso. El concesionario operaba con mayor eficiencia que antes. Clarence me había puesto en contacto con una agencia de marketing que renovó la marca de la zona con el nuevo eslogan, With More Auto, y Kyle asumió la dirección de operaciones. Fue directo y sincero. Tal como debía ser mi familia, no me daba la vuelta, ya no. Entonces llegó la carta. Llegó un miércoles. Mi nombre, garabateado con tinta azul, es la única indicación en el sobre. No hay remitente, al principio. Pensé que podría ser del refugio o de alguien que quería compartir su experiencia después de leer el correo. Desde que salió la noticia, esas cartas habían estado llegando constantemente. Sin embargo, en cuanto la abrí, reconocí la letra. Era de Lendan. He escrito esta carta cientos de veces y he borrado cada borrador. Mamá, no tengo ni idea de si la leerás, y no sé si te importará si lo haces. Aún así, debo decir esto, me equivoqué. Lo que hicimos no solo fue descuidado, fue cruel. Durante las últimas 3 semanas he intentado convencerme de que solo estaba ansioso, desesperado o presionado por Chloe. Pero en realidad tomé una decisión egocéntrica. También perdí más que solo dinero. Te perdí a ti por eso. He leído ese artículo una docena de veces. Me di cuenta de algo al ver tu nombre junto al mío en el titular. Eras más que simplemente mi madre. Tenías un nombre, una vida y una historia como mujer. Y yo era como un banco para ti. Como si no tuvieras derecho a la dignidad ni a los límites. No pido perdón. Sin embargo, querría esperar frente a la puerta hasta que decida si puedo volver a entrar, aunque esté rota. Lendan. Con cariño, pasé mucho tiempo sentada con la carta en el regazo. No hubo ninguna explicación sobre Chloe ni ninguna disculpa por la demanda, pero en los comentarios de mi hijo noté algo que no había visto en mucho tiempo: humildad. Me contuve para no llorar, no temblé. Simplemente doblé la carta y la puse junto a la de Márquez en mi caja fuerte. Entre el hijo que luchaba por recordar cómo hacerlo y el padre que había confiado en mí, visité mi cafetería favorita ese fin de semana. El pequeño rincón donde Márquez y yo solíamos tomar el té después de la iglesia. Para terminar el horario de otoño del concesionario, llevé mi cuaderno de contabilidad. Sin embargo, no dejaba de pensar en la carta. Saqué una tarjeta en blanco. Ni una tarjeta, ni un mensaje. Ni un correo electrónico, algo tangible que se pudiera agarrar con la mano. Simplemente escribí: no te debo la llave, pero la puerta no está cerrada. Eso fue todo. Sin despedirme. Sin saludar, lo dirigí a la última dirección conocida de Lendan después de sellarlo en un sobre. No usé etiqueta para devoluciones. No quería respuesta. No hubo reencuentro. Se produjo una
Recalibras, John, la verdad es que nadie te habla de sanación. Los abrazos y las disculpas sinceras no suelen ser la conclusión. Mantener tu verdad mientras otros se retuercen en la inquietud de su propio reflejo puede ser a veces reparador. Y yo se lo proporcioné, una visión clara de la entrada, sin calidez ni represalias. Quizás la habrá si un día llama con genuina comprensión, sin arrogancia ni justificaciones, pero ya no tiene por qué hacerlo. Esa es la diferencia. Solía aferrarme a la idea de que era suficiente, amada y aceptada. Ahora, lo apruebe o no mi hijo, soy todo eso. Sigo pensando en el niño que crié. El que una vez dijo, me voy a casar con alguien como tú, mamá. El que lloró cuando murió su pez dorado y el que bailaba en la cocina con una toalla sobre la cabeza. Todavía lo recuerdo. Poco a poco, el hombre que me robó. Me demandó y encubrió la brutalidad de su esposa, debe recuperar su puesto. Y, hasta entonces, viviré mi vida al máximo. De pie, en lugar de observar o esperar, la vida tiende a cerrar el círculo, a menudo de maneras inesperadas. Sentado aquí, en la oficina de la esquina del concesionario, observo el sol brillar en el estacionamiento. Debajo de ella, en la misma acera, donde Chloe solía posar con mi dinero robado. Márquez bromeaba diciendo que algún día tendría el mismo lote, pero ahora es mío. No porque buscara venganza, no porque fuera mejor que nadie, porque decidí ser fiel a mí mismo. La mayoría de las mañanas empiezan tranquilas. Llego antes de que el equipo fiche y los teléfonos empiecen a sonar. Esa hora me atrae. El aroma a café recién hecho que emana de la sala de descanso, el silencio. El zumbido de las luces fluorescentes que se calientan. A veces simplemente deambulo por el aparcamiento para estar allí, no para mirar la mercancía, para recordarme que no estoy roto, para respirar, para sentir el crujido de la grava bajo mis zapatos. Me he reconstruido. Eso tiene cierta fuerza. Algunos de mis clientes me conocen por mi historia. Algunos me saludan con respeto. La semana pasada, una señora mayor vino solo para estrecharme la mano. Me dijo, lograste lo que todos aspiramos, sin embargo, no lo hice por elogios, para recuperar mi posición en el mundo. Tomé esta acción. Un mundo que intentó reducirme a una anciana, tranquila que debería haber aceptado ser ignorada. Me negué a abuelas, viudas, maestras jubiladas, enfermeras y otras mujeres que dieron y dieron y dieron solo para ser olvidadas o peor aún, utilizadas. Son las mujeres que ahora me escriben cartas. Algunas de las historias que comparten son devastadoras, mientras que otras siguen sin resolverse. Cuando puedo, respondo por escrito porque entiendo lo importante que es que me digan, no estás loca, no estás sola, tampoco estás acabada. Cuando pienso en Lendan, una parte de mí siempre me dolerá. No fingiré que no extraño a la persona que conocí. El chico que, incluso a sus 20, me llamaba mamá corría por el patio con disfraces de Halloween 2 tallas más grandes y se acurrucaba junto a mí durante las tormentas. Todavía siento algo por esa versión de él. Sin embargo, él ha cambiado. Lo he aceptado. Incluso si amas a alguien, puedes decidir no permitir que te haga daño. No es crueldad. El respeto por uno mismo es eso. Desde el día que Chloe salió de mi oficina, no la he visto. Se rumorea que se separaron. Algunos dicen que tiene intención de mudarse a otro estado. No estoy al tanto. Ya no me incumbe. Hemos cerrado ese capítulo, lo que cuenta es que ya no soy la mujer del pan de plátano caliente y la mirada esperanzada en la puerta de otra persona. Ahora tengo las llaves, ahora tengo una foto en mi escritorio. Tomé una de esa vieja caja del ático. Márquez y yo estamos frente a nuestro primer vehículo, con su brazo alrededor de mí, una sonrisa en el rostro. Nuestras sombras se proyectan sobre todo el concesionario. Todos los días miro esa foto. Y murmuro, lo logré. Todos los días, no para presumir, sino para rendir homenaje a la mujer que una vez fui, la mujer en la que me he convertido, la que se levantó silenciosa y plenamente, la que dio, la que sufrió, la que cayó, porque el verdadero poder no siempre grita.